han llevado al país a una debacle institucional. Eso es lo que está sucediendo. El desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, la primacía de las normas constitucionales sobre cualquier norma de rango inferior. Es prácticamente imposible reversar a estas alturas del partido por culpa del equipo jurídico de Uribe. Frente a este caos jurídico armado desde las altas cortes y que hay casos juzgados fraudulentos, como lo dice, la tesis del doctor Renzo, no hay una solución. Si el rango del problema de Uribe era constitucional, la solución era entonces constitucional. ¿Cuál es la solución en estos momentos cuando usted dice que todo está cerrado para Uribe? A Uribe una reelección tampoco le suena distante, porque es que en este momento llegar Uribe y vicepresidente en una fórmula no es necesario. Entonces, la reelección tiene que ser aprobada y tiene que ser aprobada en un consenso político de todas las fuerzas del país. Eso sirve para una constituyente. Pero para que se dé esa constituyente y haya una paz armónica y se logre un consenso entre las distintas fuerzas del país, que se llame a Vargas Lleras con Cambio Radical, que se llamen a los Char, senador Fochar, que se llamen a todas las fuerzas, a Gaviria, que se llamen al mismo Iván Cepeda, que se proyecta como una figura con este fallo. No solo la reelección se dé, sino para que así como él ha producido actos administrativos que permiten que personas condenadas no se vayan en extradición, piense la posibilidad y me ofrezco a redactar un proyecto de indulto al presidente Uribe. Un proyecto de indulto político al presidente Uribe y nos sentemos todas las fuerzas de este país en una asamblea constituyente, independientemente de lo que vaya a pasar en ese juicio. El presidente, así como sucedió en Panamá con Martinelli. ¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación y de análisis, que no es lo mismo. Es el fin del proyecto político del señor Álvaro Uribe Vélez. Es el fin de los intocables. ¿Realmente qué significado tiene la condena contra Álvaro Uribe Vélez? Significado jurídico, significado político. Vamos a conversar aquí en Vox Populi con uno de los grandes juristas del país. Bueno, fue también asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, acá de Barranquilla. Estoy hablando del doctor Renzo Montalvo Jiménez. Aquí estamos en su oficina precisamente. Doctor Montalvo, bienvenido a Vox Populi. Lucio, muchas gracias, muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Vamos a hacerle un análisis desde el punto de vista jurídico. La condena contra Álvaro Uribe Vélez este 28 de julio. Una fecha histórica, pero también una fecha que puede marcar un cambio profundo en el país jurídico, el país político, pero también en el país nacional. Doctor Renzo. Yo me voy a permitir compartir contigo unas reflexiones sobre el fondo de lo que traduce esta decisión judicial. Yo pienso que es un deber que tenemos las personas que tenemos algún tipo de conocimiento en lo que es el funcionamiento del Estado y cómo es el esquema y el engranaje de la institucionalidad de las ramas del poder público y cuál es el desenvolvimiento dentro de los principios constitucionales de lo que es la seguridad jurídica para un Estado. Yo pienso que la lectura que se está haciendo del fallo que condena al presidente Uribe es un fallo que tiene unas implicaciones de la mayor trascendencia y relevancia político-jurídica. Eso para poner en contexto de que es una obligación también de los medios de comunicación no abrir el micrófono a personas que no tienen un conocimiento de la grave situación del cáncer, de la metastasis que estamos sufriendo institucionalmente. Este es un problema que toca con dos conceptos que son lo que es la politización de la justicia y lo que es la judicialización de la política.
Vamos a ubicar dos bloques en esta entrevista. Vamos, el tema jurídico. Un antes y un después sobre esta condena contra el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué es un antes y un después, doctor? Bueno, Lucio, mira, en materia de seguridad jurídica, debemos examinar que los procesos de investigación y juzgamiento contra aforados constitucionales, contra congresistas, fueron examinados por la Corte Constitucional mediante una sentencia que fue la C545 del año 2008. Esa sentencia estableció una regla, con ponencia de Humberto Sierra Porto, en relación a los estándares internacionales de lo que es el principio de la imparcialidad objetiva. Colombia venía en un sistema inquisitivo, pero por una directriz del Banco Mundial, toda Latinoamérica se vio en la necesidad de que para obtener esos empréstitos, sus sistemas jurídicos fueran adecuados al sistema inquisitivo. Y el estándar internacional es que la persona que investiga en un proceso penal no puede ser la misma persona que juzgue, porque queda contaminada de las pruebas y tiene un preconcepto que puede acabar condenando a la persona si no existe una independencia entre quien investiga y quien juzga. En ese orden de idea, esa sentencia C545 examinó el artículo 533 de la Ley 906 del 2004, que era el sistema acusatorio, y la Corte manifestó en sus consideraciones de que el juzgamiento de los congresistas se iba a mantener todavía por la línea procesal del sistema inquisitivo, bajo el entendido que el Congreso de la República tenía que hacer una ley que partiera al interior de la Corte Suprema las funciones de investigar y de juzgar. Esa decisión de la Corte fue incumplida por los senadores de la República. Todos los del Centro Democrático, esos que salen hoy a dar cátedra y a politizar este fallo judicial, prevaricaron por omisión, no cumplieron la sentencia de la Corte. Y solo en el año 2018, en la presidencia, 10 años después. 10 años después, Arturo Char firma el acto legislativo que modifica el artículo 235 del texto superior, y hay 4 artículos. Y ahí es donde se crean las salas especializadas de instrucción, y se crea la doble instancia y se crea la doble conformidad. Y conforme a eso, a esa participación del doctor Arturo Char, el proceso de él sí se aplica las dos instancias, se inicia con las doble instancias. Es que ese acto legislativo entra en vigencia en enero 18. Y estamos hablando de que es una norma no solo constitucional, sino que es una norma procedimental. Y las sentencias de la Corte Constitucional tienen decantado de manera pacífica que las sentencias de constitucionalidad son de obligatorio cumplimiento y en materia de procedimiento operan ipso iure de manera inmediata. Ahora bien, si esa norma no consagró un régimen de transición que permitiera que mientras se instalaban las salas especializadas, todavía la competencia se mantenía en la sala de casación. Pero es que veamos de dónde sale la competencia de la sala de casación. Nos volvemos a los 10 años atrás. La sentencia de Humberto Sierra Porto, la C545, es del año 2008, y en el año 2009, en la presidencia de Malo, paisano tuyo, cartagenero, presidente de la Corte, convoca una sala plena y modifican su propio reglamento interno en el artículo 57 y 57b y dicen, en la sala de casación penal 3 investigan y 6 juzgan. Eso violentó todas las garantías procesales de todos los congresistas que por parapolítica acabaron en la picota allá al final de la Caracas. Diez Maló y todos los que estaban ahí, el Gordo García, porque es que un acuerdo de sala plena de la Corte no puede tratar temas donde estén involucrados derechos y garantías procesales y fundamentales como son la libertad. Y ese acuerdo de sala plena era supuestamente para el interregno mientras el Senado cumplía la condición que le había establecido la sentencia de la Corte Constitucional, y por la omisión de todos los congresistas
del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Liberal, que no cumplieron ese mandato constitucional y permitieron que todos sus compartidarios del Senado estuvieran presos, violándose las garantías, independiente de que fueran culpables o no, eso conllevó a que la Corte Suprema se convirtiera en legislador extraordinario que estableció la forma como se investigaban a los aforados constitucionales y ellos mismos utilizaron ese acuerdo para procesarlo. O sea que hubo una suplantación del poder legislativo. Exactamente. Y de manera extraordinaria por la Corte Suprema, ni siquiera por la Corte Constitucional. Entonces, en el año 2018, en enero, cuando ya se aprueba el acto legislativo, la Sala de Casación Penal pierde competencia. Pero aquí viene la lectura que nadie está entendiendo. O sea, esto no es para echarle la culpa a Petro. Petro no tiene nada que ver aquí, por favor. La mala defensa jurídica del equipo del señor Uribe y del propio Uribe, que tiene conocimiento de esto, que no atacaron la decisión que en febrero, estando en vigencia el acto legislativo 01 del 2018, que le quitó la competencia, no era el juez natural, la Sala de Casación Penal, y que Barceló, Castro y Hernández, en una pelea personal de Barceló contra Uribe, ordena que se chusen, se intercepten los teléfonos del congresista Prada. Eso fue una decisión ilegal, esas pruebas son ilícitas, porque es que esa decisión de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia violenta una norma constitucional, un acto legislativo. No era el juez competente, no era el juez natural. Ahora bien, si la defensa de Uribe, luego de que yo charlo con el presidente y lo pongo en contexto de lo que está pasando y trato de brindarle mi asesoría jurídica, tanto así que presenté una acción de tutela en la Corte Suprema, en la Sala Civil, y lo único que faltó fue que me entregara poder y legitimara. Y no logramos llegar a un acuerdo en materia de honorario ni en materia de entrar a su equipo jurídico, porque tengo una posición diferente a como el señor Granada y el señor Lombana manejaron esto. Atacaron la decisión de la Sala de Barceló, de Castro y de Hernández, mediante una nulidad, pero ya estaba aprobado y en vigencia la doble instancia, y solamente ante la decisión que negó la nulidad presentaron una reposición y no presentaron una apelación. Entonces, al no agotar un mecanismo subsidiario, se cercenaron la posibilidad de irse en tutela. Entonces, la mala defensa del presidente Uribe, la mala estrategia jurídica no les permitió tratar de lograr un amparo en vía constitucional por protección de sus garantías procesales. Entonces no le pueden estar echando la culpa a Uribe. Uribe no tiene nada que ver en esto. Las cortes en Colombia han sido históricamente manejadas por la derecha. ¿Cómo es que la misma derecha ataca al exponente máximo de la derecha? No entiendo eso, doctor. Es que esa es la lectura que nadie se está dando cuenta. Quieren ver la fiebre en la sábana. Petro no tiene nada que ver con esto. Y los magistrados, Barceló, Hernández y Castro, supuestamente llegaron por vínculo de la derecha. La izquierda no estaba en el poder. Pero lo peor de esto es que si examinamos el caso de Álvaro Baston en el 2018... ¿Usted fue apoderado de Aston? No, conozco a Aston, pero he estudiado demasiado este tema. Mi tesis en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Palermo, y el proyecto de tesis en la Universidad de Génova fue investigación y juzgamiento de congresistas. Eso fue lo que manejé en mi tesis de maestría en la Universidad del Norte, desde el punto de vista de la filosofía del derecho y la teoría del derecho, asesorado por Andrés Botero Bernal, uno de los máximos filósofos de este país. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte, examinando el caso de Álvaro Baston, establece de que si bien el acto legislativo no colocó un periodo de transición para que se instalaran las salas especiales de instrucción, no se podía dejar de administrar justicia. O sea, el principio no liquen. Los jueces no pueden dejar de fallar. Y esa decisión de la Corte fue examinada después por la Corte Constitucional. Magistrados de la Corte Constitucional que son elegidos por la derecha en el propio Senado en el periodo de Uribe. O sea, todos los magistrados que han perjudicado o que han tomado decisiones fraudulentas y contrarias a la ley han sido de la derecha, no han sido de la izquierda. Y los apoderados de Uribe no detectaron
cuál fue el vicio o el fraude con que la Corte Constitucional, en el caso del señor Carlos Díaz, en la SU, Sentencia de Unificación 377 del 2019, avaló que a pesar de que no estaban creadas las salas especiales de instrucción y de investigación y de juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, no se podían suspender los procesos porque no existía una norma en la ley 600. Falso, falso de toda falsedad. Eso es fraude, cosa juzgada fraudulenta, lo que dijo la Corte Constitucional. Y los abogados de Uribe ni lo vieron. Entonces, esos graves errores de la Corte Constitucional con magistrados de derecha me permitieron sustentar una denuncia penal contra los magistrados de la Sala de Casación, contra Barceló, contra Hernández, contra Castro, sin pago de honorario por el presidente Uribe. Presento la denuncia en la Comisión de Acusaciones y le toca al representante, hijo de Pacho Santos, a Gabriel Santos. Políticamente tenían todo para demostrar que la decisión de interceptar los teléfonos sin competencia, sin ser el juez natural y con el agravante que sí existe en la ley 600, la suspensión de términos en las actuaciones procesales, como está establecido en el artículo 152, y que de manera conexa fue examinado con el artículo 166 en el caso de Zeus Hernández, el congresista que no tenía vista de la FARC, que Seusi, alias suspendieron la actuación. Aplicaba por el derecho a la igualdad una tutela para Uribe, pero no, el ego inflado del señor Granado y del señor Lombana no les dio, porque no manejan derecho constitucional, no manejan teoría y filosofía jurídica, no manejan la teoría del derecho. La vigencia del acto legislativo es una norma constitucional que le permitía a la defensa de Uribe hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad. No podían aplicar la competencia de la Sala de Barceló, de Hernández y de Castro con fundamento en un acuerdo de sala plena de aquella época de enero del 2009. No podía con ese acuerdo de sala plena asumir las chuzadas que se hicieron en forma ilegal, ilícita. Y esa pelea de tratar de invalidar esas decisiones no fueron objeto de alzada y de apelación por parte del equipo jurídico de Uribe. Y mucho menos atacaron con cosas jugadas fraudulentas la decisión de la Corte Constitucional de sentencia de unificación. Entonces, todos estos errores que ha sido parte de la estrategia y la estulticia jurídica del equipo Uribe, no se le puede tratar de achacar a una juez que no se puede ir en contra de lo que la Corte Suprema ya estableció erradamente y fraudulentamente, y mucho menos blindado por la Corte Constitucional. O sea, la doctora Heredia, la juez Heredia, ella acoge el concepto de la Corte Constitucional en su sentencia, principalmente de lo que dijo la Corte cuando resolvió el caso del señor Cepeda, el senador Cepeda, que fue denunciado precisamente por el senador expresidente Álvaro Uribe, que el tiro le salió culatero. Ahí vengo yo a lo siguiente. En los dos periodos de Uribe, como en los dos periodos de Santos, la justicia se politizó completamente. Las altas cortes quedaron politizadas. ¿Por qué ahora, en esta sentencia de Uribe, este desenlace del caso de Uribe, él es víctima de su propio invento? No solo es víctima de su propio invento, sino que la incuria del mismo Uribe y de su equipo jurídico no les permitió ver de que la ilicitud de las pruebas con que lo estaban juzgando sería la columna vertebral del edificio que acabó tipificando la conducta en el soborno. Porque es que el fraude es peor, el fraude se cae porque es que estructuran el fraude. Porque Uribe le dice a Monsalve que en la declaración que va a hacer ante la Corte agregue o adicione lo que considere. Eso no es fraude. Usted en cualquier diligencia judicial, cuando usted termina, el fiscal, el juez le dice, tiene algo más que agregar, tiene algo más que quitar. Uribe lo que hizo fue uso del artículo 230 de la Constitución. La costumbre hace derecho, hizo lo que en la costumbre se hace en todas las diligencias judiciales, entonces no hay fraude. Y el soborno se caía, porque esas pruebas son ilícitas. Pero estos señores inflados de un ego, Barceló les tiró
la concha, la cascarita, y se fueron en la cascarita porque no supieron enfrentar la situación. Entonces, o sea que usted cree que Barceló fue el autor intelectual de la caída de Uribe. Es que está claro de un principio. Van a buscar a Petro aquí, Petro no tiene nada que ver. Esta es una pelea que se dio entre Barceló y se dio con Uribe. Y la ha ganado Barceló. Y la ganó de manera fraudulenta. Y esto nos lleva a algo, a que tenemos que entender la lectura de este fallo, es que existe cosa juzgada fraudulenta en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema, al establecerle competencia a una sala de casación en contra de lo que dice un acto legislativo. Tenían que hacer o tienen que hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4. Ninguna norma puede estar por encima de lo que dice el texto superior. Así de sencillo. Esto no es derecho penal, derecho procesal penal, esto es derecho constitucional, teoría y filosofía del derecho aplicado al procedimiento penal. Esto, yo quiero que usted conoce ese tema también, el de Arturo Char. ¿Cómo Arturo Char, que creo que el evento de Arturo comienza en el 2018, cómo esperaron hasta que se constituyeran las dos instancias en el seno de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no sucedió esto con Uribe? La denuncia de Arturo Char y de Fuerza la presenté yo en el 2017 y le toca a la sala de Hernández. Y Hernández, una vez entra el acto legislativo, como todas las denuncias y todos los procesos penales que estaban en la sala de casación penal, se esperaron a que se instalaran las salas especializadas y en octubre fue que las mandaron. La única que se movió fue la de Uribe en la pelea que casó con Barceló. Entonces, dos personas dentro de la institucionalidad del Estado, dentro de las ramas del poder público, han llevado al país a una debacle institucional. Uribe y Barceló, con su pelea, han reventado los principios constitucionales de la seguridad jurídica. Eso es lo que está sucediendo. El desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, la primacía de las normas constitucionales sobre cualquier norma de rango inferior. Y esto jurídicamente es prácticamente imposible reversar a estas alturas del partido por culpa del equipo jurídico de Uribe. Pero hay una solución que yo quiero plantearle. Yo le iba a preguntar, doctor Renzo, frente a este caos jurídico armado desde las altas cortes y que hay casos juzgados fraudulentos, como lo dice, la tesis del doctor Renzo, bueno, hay una solución. Si el rango del problema de Uribe era constitucional, la solución era entonces constitucional. ¿Cuál es la solución en estos momentos cuando usted dice que todo está cerrado para Uribe? Antes de darle la solución, mire, yo le quiero comentar. Sí. Yo denuncié al presidente Petro como congresista y al congresista Armando Benedetti en el momento en que salieron los audios en semana que habían recibido dinero por 15 mil millones de pesos para la campaña siendo senadores. Y presenté la denuncia ante el órgano competente que investiga a los senadores ante la Corte Suprema. La Corte la envió para la Comisión de Acusaciones y eso no creo que prospere en la Comisión de Acusaciones y violentó las propias decisiones de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, que ellos al examinar el artículo 230 de la Constitución dicen que los precedentes y la jurisprudencia que decantan las altas cortes constituyen ley. La ley no es solo concepto formal de lo que sale promulgado por los congresistas en su órgano legislativo, sino que las reglas que se establecen en precedentes y en la jurisprudencia de la Corte constituyen ley. En ese sentido, y ante la denuncia que ya yo había presentado contra el presidente Petro, la vida dio vueltas y me llevó a que yo me sentara con el presidente Petro y me reuní con mi equipo jurídico, con mis dos hijos, en una parte cercana a la Embajada de los Estados Unidos y tuvimos una charla de 3 horas y estuvimos examinando concretamente lo que era el proceso constituyente que estaba vendiendo Montealegre y Liné, que no lo compartía yo desde ese momento, y le di una visión de que la reelección sí es posible, y la reelección es un tema que le interesa a Uribe y que le interesa a Petro, así políticamente. O sea que sería reelegirse Uribe y reelegirse No, Petro. es que
es que la coyuntura política de lo que está sucediendo hace que los extremos se junten. Exacto. La propuesta que yo le propongo al país político es la siguiente. Uribe la tiene demasiado complicada desde el punto de vista jurídico para entrar en una apelación, sobre todo por el ego y la prepotencia de Lombana y de Granado, y del mismo Uribe. Ahora bien, si jurídicamente no es viable, hay una solución que es la política. A Petro no le disgusta una asamblea constituyente, porque ya lo viene pensando. Pero Montalegre y Linet como ministro de Justicia no se la ha sabido proyectar, no ha sabido venderla al país, porque piensan que se van a quedar en el poder. A Uribe una reelección tampoco le suena distante, porque es que en este momento llegar Uribe y vicepresidente en una fórmula no es necesario. Entonces, la reelección tiene que ser aprobada, y tiene que ser aprobada en un consenso político de todas las fuerzas del país. Eso sirve para una constituyente. Pero para que se dé esa constituyente y haya una paz armónica y se logre un consenso entre las distintas fuerzas del país, que se llame a Vargas Lleras con Cambio Radical, que se llamen a los Char, senador fue Char, que se llamen a todas las fuerzas, a Gaviria, que se llamen al mismo Iván Cepeda, que se proyecta como una figura con este fallo. Pero Iván, a pesar de que muestra una figura no tan consolidada desde el punto de vista jurídico, más político, pienso que es un hombre que se deja escuchar, que no es un hombre intransigente. ¿La propuesta cuál es? Vamos a una asamblea constituyente. Tenemos que corregir los errores que se han dado en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema. La forma de elección, la forma de llegar a las altas cortes. Tenemos que permitir la reelección presidencial si se hace bien. Pero para llegar allá a ese consenso hay que dar y hay que recibir. A todos los beneficia. Yo le propongo desde aquí al presidente Petro, con quien me he sentado y con quien he tenido la oportunidad de dialogar, a pesar de que lo he denunciado penalmente, de que busquemos la fórmula para que no solo la reelección se dé, sino para que, así como él ha producido actos administrativos que permiten que personas condenadas no se vayan en extradición, piense la posibilidad y me ofrezco a redactar un proyecto de indulto al presidente Uribe. Un proyecto de indulto político al presidente Uribe, y nos sentemos todas las fuerzas de este país en una asamblea constituyente, independientemente de lo que vaya a pasar en ese juicio. El presidente, así como sucedió en Panamá con Martinelli, Molino le entregó un indulto que le permitió salir del país, lo tenemos aquí en Colombia. El presidente Petro políticamente puede entregarle al presidente Uribe un indulto ante esa condena y nos vamos a una asamblea constituyente, aprobamos la reelección presidencial. Tenemos que aguantarnos y permitir que Petro esté ahí 2 o 4 años. Eso hay que dar para recibir. Bueno, señoras y señores, el doctor Renzo yo lo respeto porque él tiene un análisis jurídico y también hace una propuesta política muy explosiva, y también lo respeto ahí porque él fue asesor de la Corte, de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuérdeme cuáles fueron los constituyentes que usted asesoró. Yo estuve con Eduardo Verano, con Horacio Serpa y con Guillermo Perry, la lista del Partido Liberal del Poder Popular de Ernesto Samper, al lado de Armando Benedetti. Armando Benedetti era... Los dos estuvimos... El viejo. No, Armandito. Los dos estuvimos juntos todo el año en la Constituyente. Ah, ok. Entonces, señoras y señores, doctor Renzo, su propuesta es explosiva, muy discutible, tal vez en los centros del poder la deban debatir, pero especialmente la gente de Uribe y la gente de Petro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en Vox Populi. Gracias a ti, Lucio. Un placer compartir contigo. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes. Lucio Torres, periodista de investigación y de análisis, que no es lo mismo.